A mí me gustan las novelas históricas y dentro de las novelas históricas que me gustan porque también tengo un gran interés por la historia del Imperio Romano. Me han gustado mucho las novelas de Santiago Posteguillo, un escritor español que ha publicado ya cerca de 20 libros sobre el Imperio Romano. Pero son historias noveladas. No se trata de la historia fiel de lo que ocurrió, sino que el autor, con elementos verídicos, crea, digamos, historias que están parecidas o relacionadas con la historia que cuenta. Ha escrito varias tríadas de novela, por ejemplo, la historia El hijo del cónsul, que es una novela sobre Publio Cornelio Escipión, un gran general romano, 220 años antes de Cristo, que se enfrentó a Aníbal Barca, que fue un africano. Por eso le decían a Escipión el africano, porque se enfrentó y derrotó a Aníbal Barca, que fue el hombre, por supuesto, que acorraló a Roma en una época importante de florecimiento del Imperio Romano. Pero son muchas las novelas que ha escrito. Antes de esta historia que él ha emprendido, que es la historia de Cayo Julio César, que esta novela inaugura, digamos, su obra más pretenciosa, que es la biografía histórica de Cayo Julio César. Esta Roma soy yo es el primer tomo. Él había escrito 2 novelas sobre la presencia de la mujer en el Imperio Romano, que son 2 novelas muy, muy valiosas. Yo, Julia, es una de las novelas, el primer tomo, y el segundo tomo, que se titula Julia enfrentó a los dioses. Él ha escrito esta obra, que es una historia novelada, que parece ser, podría tener 5 tomos. Este primer tomo, Roma soy yo, es un poco la historia de la familia Julia, de la que procede Julio César. Es importante esta historia de las familias y los gobiernos. Julia es un grupo familiar en el que está Julio César, y Julio César se convierte, digamos, en el joven que va creciendo, que se va metiendo un poco en la historia, decide estudiar Derecho y luego de estudiar Derecho decide estudiar retórica y se marcha a Grecia para aprender también el griego, porque son elementos importantes en la cultura romana y porque la cultura romana es también de algún modo la copia de muchos de los elementos mitológicos de Grecia. Y entonces Roma soy yo es una historia del joven Julio César, aproximadamente hasta los 20 años, en donde Julio César se enfrenta políticamente, sin mucho poder o sin poder, a uno de los políticos de mayor peso y de mayor influencia en el Imperio Romano de entonces. Es una historia muy, muy valiosa, muy interesante, que nosotros recomendamos especialmente para los abogados y la gente que entiende que el derecho y la retórica forman parte de su formación. Esta novela, Roma soy yo, es el primer tomo y quiero hablarles del segundo tomo de esta historia biográfica de Julio César, que se llama Maldita Roma. Es una evolución de Julio César en la medida en que va adquiriendo poder, se convierte en senador, se convierte en un soldado de una gran influencia, arrastra de alguna manera seguidores, y Julio César, digamos que va creciendo en el poder, no hasta la toma del poder finalmente, pero aquí están todos los escenarios en esta novela en los que participa Julio César, especialmente luego de haber sido secuestrado por unos marineros que lo secuestraron y lo obligaron, digamos, lo iban a matar, pero lo obligaron a buscar una gran cantidad de oro que él no tenía, pero él pidió a unos aliados que no eran romanos precisamente, para que tenían deudas con él, para que reunieran una gran cantidad de oro y lo llevaran, y él pudiera ser liberado. Él lo hizo, lo logró, se liberó, pero luego reunió un ejército y persiguió a estos piratas, que luego los mató prácticamente a todos. Hay en esta historia muchos elementos, especialmente el manejo del poder, porque detrás de una historia como la de Roma soy yo o Maldita Roma, en el Imperio Romano, digamos que hay
una lección importante sobre cómo se administra el poder y cómo los poderes posteriores van heredando la misma herencia sobre la administración del poder, las relaciones de poder, la influencia, el tema militar, el tema de la creencia en dioses y cómo los romanos influyeron de alguna manera con sus creencias, el mito de las mujeres. Hay tantas cosas que yo particularmente recomiendo la historia de esta biografía novelada de Julio César, que es un personaje importantísimo para la historia de la humanidad. Hay muchas otras historias escritas por otros autores, pero estas de Santiago Posteguillo, un escritor español que se ha dedicado prácticamente a producir toda su obra basada en la historia de Roma, yo la recomiendo. Uno la disfruta y no pierde el tiempo, porque son novelas que atraen mucho y están basadas en un sustento ciertamente histórico. Muchas gracias.